siendo una persona nacida en Colombia, nada, digamos, ¿cuándo fue Tengo entendido que te fuiste muy temprano, digamos, muy joven a los Estados Unidos y cómo fue que decidiste enlistarte en el ejército de un país que, bueno, que claramente no, originalmente no era el tuyo. ¿Cómo Ujú, fue eso? correcto. Bueno, sí, fue un proceso, yo diría que desde la infancia probablemente tuvo algo que influir, opiniones familiares, las cosas que uno ve en Hollywood, las preguntas que uno se hace en la vida, que qué es lo que quiere hacer cuando crezca. Y yo siempre, pues nunca, a mí siempre me llamaron la atención las artes marciales, siempre, siempre me interesó estar de parte del tipo de gente que están en el grupo de personas que defienden una comunidad, ¿sí? Desde ese principio básico. Miramos a los samuráis, a la época antigua de los japoneses, pues cuando eran quienes defendían la aldea eran los samuráis. Desde términos primitivos, siempre hay un grupo de gente que protege al resto de la comunidad, independiente de todas las ramificaciones que ya se vean hoy en día en el ámbito internacional político. El hecho es que yo quería ser parte de eso desde joven, y pues nunca en realidad lo compartí abiertamente. Se dio la oportunidad de que yo me fuera a Estados Unidos. Yo en realidad en Colombia no veía mucho futuro para mí. Desafortunadamente, pues no sabía cómo encajaba, no sabía qué iba a hacer en Colombia. Y llegué a Estados Unidos, llegué prácticamente solo. La historia es un poquito larga. Llegué por medios legales y todo. Mi padrastro es un americano y él puede ser un veterano de guerra. Él estuvo en Vietnam y hablando con él, pues eso, y no es que él en realidad lo que me dijo fue que nunca me metiera. Entonces no fue como influencia o él sencillamente me dijo, esto es lo que hicimos y de esto se trataba lo que hacíamos, no te lo recomiendo, pero te apoyo si tú quieres. Y bueno, estaba en una época en la que pues no estaba haciendo mucho, estaba tratando de ir a la universidad, pero en realidad no me sentía preparado. Yo tenía en ese entonces como 17, 18 años y no estaba seguro de dónde quería ir en la vida. Educacionalmente no estaba muy inclinado a algo, no sabía qué carrera iba a estudiar y sentía que era un niño, no había madurado todavía. Y vi eso como una oportunidad de convertirme en un hombre. Pienso que la respuesta de pronto ha sido un poco más larga de lo esperado, pero en realidad lo que yo estaba pensando en ese entonces era, quiero dejar de ser un niño, quiero convertirme en hombre. Y la verdad que eso hace hombre a cualquiera, o mujer, a cualquiera, a cualquier persona que entra joven, lo madura a uno muchísimos años. Básicamente fue eso. En parte también lo vi de una manera en la que pues el tema de inmigración es delicado. Siempre hay opiniones fuertes de ambas partes. Yo quería hacer algo que me permitiera, por lo menos para mí mismo, sentirme que como que he aportado a la sociedad que me ha dado, porque es que Estados Unidos me ha aceptado a mí con los brazos abiertos desde que entré, desde que llegué a este país. Eh, Independiente de estar separado de mi familia, independiente de todo eso, que fue la parte más difícil y que lo sigue siendo, Claro. definitivamente me pareció la mejor manera de decirle a este país, miren, estoy comprometido a ser parte de su sociedad y independiente de mi opinión sobre las guerras y sobre el rol, el papel que esté jugando el gobierno de Estados Unidos en el mundo, quiero formar parte de esto, independiente de cómo lo estén manejando. Y eso es básicamente así que me encaminé. Muchas, muchas ironías, sí, muchas ironías porque tengo buenos recuerdos de Afganistán y también tengo unos recuerdos horribles. Eh, Estuve allá en el 2007, 2007 al 2008 y estuve en varias regiones, pero más que todo estuve en una base, no sé en español cómo se dice, joint, una base unida, pues que estaban todos los servicios, estaban los Marines, estaban el Army, la Fuerza Aérea. Eh, yo movía mucha gente y movía mucho equipo hacia otras bases más pequeñas, ¿sí? Y a veces yo mismo me iba en aviones a tirar abastecimientos también en las aldeas más pequeñas.
como éramos una unidad de paracaidistas, tenemos ese tipo de operaciones que tirábamos mercancía, no, no mercancía, sino abastecimientos, Sí. municiones, agua, todo eso, por avioneta. Eh, Definitivamente, pues lo que pienso de eso, ahí viene la parte idealista mía. Yo siempre he sido el tipo de persona que pienso que tanto a nivel comunitario, individual, yo veo los países como personas, ¿sí? Esta es la mejor manera en la que lo puedo explicar, como siempre lo he visualizado, para hacerlo supremamente sencillo. Tenemos una comunidad de vecinos, una pequeña aldea, y tenemos una jerarquía. Hay gente que es líder, está en mejor posición, tiene más vacas, tiene más cabras, lo que sea. Hay gente que es más pobre. De pronto hay los vecinos que son bien violentos, y hay ladrones también. En mi opinión, es responsabilidad de la comunidad entera de ayudar a que los pobres se salgan de la pobreza y a ponerle un freno a los ladrones, ¿sí? A acabar con el crimen. ¿Qué pasa? A nivel mundial, me parece que es responsabilidad de toda la comunidad planetaria, por así decirlo, de ayudarse los unos a los otros, ¿sí? Conflicto con el concepto de soberanía, ¿sí? Que pienso que es lo que más se le critica a Estados Unidos porque muchas de sus acciones han sido en directa violación de la soberanía de otros países. Pero a veces es como cuando hay un niño que no sabe cómo comportarse, a veces un niño se va a tirar de un balcón y se va a matar y, no, pero es que el niño tiene libre albedrío, déjelo, él es libre de hacer lo que él quiera. Y yo como adulto yo digo, no, un momentico, él se va a matar, voy a agarrarlo, ¿sí? Ahí le estoy violentando su libre albedrío, pero lo estoy salvando de matarse. Entonces, en un sentido, pienso que Estados Unidos y muchos países avanzados están en la posición de hacer eso. Nunca lo han logrado, porque nuestras fuerzas han sido espectacularmente efectivas en destrucción, ¿sí? Pero muy pobres en reconstrucción. A pesar de que la intención siempre ha estado ahí. La intención está. El problema es que son esquemas demasiado complejos. Las invasiones siempre se han hecho de una manera muy apresurada, me parece a mí, y nunca se han tenido buen planeamiento, porque hay que de pronto admitir otra cosa. No es que, por ejemplo, todos los afganos dijeran fuera gringos. Muchos afganos estaban alegres de que estuviéramos ahí. Tanto las opiniones que hay en el exterior sobre ese conflicto también existen internamente. Algunos afganos están de acuerdo con tener a los americanos ahí, porque les movíamos la economía, les comprábamos muchas cosas en los bazares y todo eso. Otros nos odiaban, ¿sí? A los que iban y les quemaban no sé cómo se dice, poppy seeds en español, pero básicamente donde sale el opio. Desafortunadamente es un país muy escaso en algunos recursos, entonces algunos aldeanos era la única forma que tenían de mover la economía. Como es una droga que financiaba mucho a los talibanes, pues el que tuviera una de esas fincas, una de esas granjas, se las quemaban. El problema es que no le daban otra cosa para poderse sostener financieramente. Sí. Entonces, pienso que ese siempre ha sido el problema. Pienso que la intención, no, estoy de acuerdo que si hay países más poderosos que otros, deberían ayudar de una manera u otra. Pronto la manera en que Estados Unidos lo ha hecho no es la correcta. Pero pienso que, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo un poco extraño. Obama y Obamacare. Obama movió el país en la dirección correcta. A pesar de que el plan de Obamacare de pronto no sea el más popular, por lo menos puso el país en un modo de pensar, hey, tenemos que hacer que la salud sea asequible para todos. ¿Sí? El plan es muy imperfecto, pero por lo menos nos movimos en esa dirección. Entonces pienso que lo que ha hecho Estados Unidos a nivel mundial es mover las cosas en la dirección que se debe. Sin embargo, el método que se ha usado hasta ahora no me parece correcto, no me parece el mejor. Claro. Pero pienso que por lo menos el concepto de tratar de ayudar a otras naciones, me parece que sería bueno que todos los países, todos los líderes mundiales se encaminaran con ese pensamiento.
Sí, tuve suerte, nunca tuve que ver, afortunadamente, una persona, a un compañero pues quemado o en pedazos. Lo vi de lejos, pero no de cerca. Muchos ataúdes, muchos ataúdes, muchos. Eh, Eso pues fue horrible. Es algo que pues que bueno, se borra, y algo pues que de verdad que le deja, es difícil explicarlo, pero lo deja uno marcado por todo ese tiempo. No me llegó a... Lo que pasa es que una cuestión es que yo ya sabía a lo que me estaba metiendo. Entonces no fue de pronto un shock, de pronto fue un chequeo de realidad. Es decir, ya sabía que iba a pasar. Es decir, a veces uno está preparado para las cosas, preparado mentalmente, pero cuando suceden, pues siempre queda el golpe de la realidad. También me sorprendió el nivel de pobreza que hay en ese país, y el contraste de la pobreza que hay y lo bello que es ese país. Ese país no le hacen suficiente propaganda positiva. La gente es linda también, ¿sí? Un país que, por ejemplo, viniendo de Colombia, pues tuve la oportunidad de ver lo que es la pobreza, ¿sí? He visto sectores de Colombia que son súper pobres, muy, muy pobres. En la época que yo estaba en Colombia todavía existía el barrio del Cartucho. Y por ahí una vez pasé con mi mamá, y porque me mostró, para que apreciara lo que yo tenía, que yo me quejaba mucho de chiquito. Y yo pensaba que yo había visto la peor pobreza. Resulta que no. Esto es chistoso. Estuve en Rumania antes de Afganistán. Estuve en Rumania por 2 meses entrenando con ellos, con el ejército de ellos. Rumania se me hizo aún más pobre que Colombia, por lo que vi. Me impresionó el nivel de pobreza que había en los sectores que estuve allá. Y cuando llegué a Afganistán, Rumania parecía como una tremenda civilización, porque no solo se vio el nivel de pobreza que había en el país, también se tenía la sensación de que había viajado 400 años atrás en el tiempo, de lo atrasados que están. Eh, entonces eso me dio mucha tristeza, porque la gente es gente. En Afganistán, en Irak, en Corea del Norte, somos todos humanos. Y entonces me da tristeza que existan gente que sigan viviendo así. Y sobre todo que algo que sí quiero aclarar de mi opinión es que las primeras víctimas del terrorismo radicalista islamista, son los mismos musulmanes. Y eso es lo que mucha gente no parece reconocer. Y se ha armado, por decir, una bronca contra los musulmanes. Y diría yo, de la gente que no conoce un poco más del tema, los musulmanes son las primeras víctimas. Y la gran mayoría de gente musulmana que he conocido es gente hermosa, son gente bella, eh, gente muy hospitable, muy querida. Entonces, eso, pues, algo curioso, cuando regresé a Estados Unidos, estaba de mal genio. Me quería volver para Afganistán. Fue lo más extraño. Hoy en día no quiero volver y agradecido de haber regresado, pero esa fue la primera sensación cuando llegué al país de regreso. No lo puedo explicar todavía por qué, pero quería devolverme. La verdad, pues no he mirado estadísticas, no estoy muy bien informado en qué situación está Afganistán ahora. La impresión que me queda es que en realidad están básicamente igual que cuando estaban antes. Porque obviamente se creó, siempre que se intenta forzar un gobierno que la propia gente no lo quiere elegir ellos mismos, desde el gobierno de Karzai nunca funcionó. Y entonces la verdad no sabría decir, no creo, la verdad no creo que haya quedado mejor, pero pienso que la exposición de pronto cuando ya hay contacto, que es un contacto de pronto un poco más amistoso, por así decirlo, entre la mayoría de las tropas americanas, y no solo americanas, porque hay que entender algo, allá no estaba solo Estados Unidos, estaban todas las coaliciones, habían canadienses, habían españoles, habían franceses, y pienso que cuando la gente se expone a otras culturas, crecen, habiendo tanta gente. Entonces pienso que de pronto, de alguna manera indirecta, se puede beneficiar a Afganistán de haber tenido esta gente. Definitivamente se hubieran podido beneficiar muchísimo más si se hubiera hecho mejor planeación de recrear las infraestructuras,
tener mayor participación de las propias gentes, de pronto dejarlos gobernarse de la manera que ellos se quieren gobernar.